Andreina también es consultora de empresa familiar certificada. Es licenciada en psicología con un MBA en gestión de los recursos humanos y un máster en psicología empresarial y organizacional. Es profesora universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional de Paraná en la especialización de recursos humanos y miembro activa de la comisión de ADRIL en Rosario, Santa Fe. Es analista de perfiles conductuales certificada por PDA International y se dedica al dictado de capacitaciones para empresas y talleres sobre recursos humanos en la Universidad Tecnológica Nacional. El tema que nos va a compartir Andreina a continuación es el plan de sucesión para los puestos claves de la empresa. Andreina, es un gusto recibirte y te damos el pie para que comiences. Buenas noches, muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Bueno, resulta que un fundador, previendo ya su sucesión, tuvo un serio problema. Tenía 4 hijos trabajando y 2 de ellos con mucho interés en ocupar el puesto de reemplazo, vamos a decir, del fundador. Y lo que desató ese proceso fue una serie de celos entre esos 2 hermanos, a punto que hubo una crisis importante familiar y terminaron rompiendo relaciones. En otro caso, tenemos a 2 fundadores que lamentablemente, trágicamente, terminaron falleciendo en un accidente, y los hijos no tenían interés y tampoco preparación para asumir el liderazgo en la gestión empresaria. Por lo cual, la decisión que tomaron fue vender la empresa. Y no sé si fue la mejor decisión. Y también pensando, recordaba estos días, para preparar la conversación de hoy, recordé un puesto clave dentro de una pyme industrial, de un jefe de planta, donde a lo que ellos se dedican es algo muy específico, y justamente ese jefe de planta estaba a punto de jubilarse. La cuestión es que nadie advirtió eso. Y no pudieron prepararse adecuadamente a punto de tener un posible reemplazo de ese jefe de planta. Entonces, hasta hoy, les digo, porque los sigo acompañando, están a merced de la buena voluntad del jefe de planta de seguir después que se jubile, ¿no? Entonces, considero que estos casos nos sirven para empezar a responder esta pregunta. ¿Por qué hablamos de plan de sucesión? Y sumado a eso, venimos hablando ya desde ayer en esta jornada sobre la incertidumbre, pero aunque tengamos tiempos de incertidumbre, planificar es posible. ¿Qué significa? Si bien leemos incertidumbre, planificación, pensamos que son palabras totalmente alejadas, pero no. Aunque, la planificación lo que nos va a permitir es poder sobrepasar de mejor forma los cambios, los contextos adversos. ¿Y por qué? Porque la planificación también requiere flexibilidad y creatividad para desarrollar esas acciones de ajuste. También otra cuestión que está impactando en todas las pymes es, y en todas las personas, ¿no? Perdón, pero la inflación que tenemos hoy en día. Y pasó a ser el mayor motor de rotación laboral. ¿Qué significa esto? Nosotros, profesionales especialistas en recursos humanos, en los últimos años nuestro discurso era, bueno, la gente no se cambia únicamente por remuneración, no busca nada más el sueldo,
pone otros aspectos, prioriza otros aspectos. Bueno, ya vemos en los últimos años, principalmente desde el año pasado para acá, eso se agudizó, volvió a ser el number one, o sea, del motivo de rotación laboral, o sea, buscar una mejor remuneración. En segunda instancia, beneficios, digo que lo más valorado hoy es la obra social, ¿sí? Que tiene tiene un valor importante para cada persona, para pagárselo de manera privada. También después valoran la flexibilidad laboral, ahí también podemos incluir el trabajo híbrido, ¿sí? Pero bueno, la cuestión de la inflación hoy hace con que el mercado de profesionales esté muy, muy movido. Por lo cual, que nos genera que hoy hablamos de indicadores de rotación normales de 2 dígitos, ¿sí? O sea, no se asusten si ustedes en sus empresas encuentran indicadores alrededor del 20%. Eso pasó a ser normal, no se sorprenda. Y crece también la expectativa de contratación. Les digo, literalmente, las empresas se están robando profesionales entre ellos. Y también otro dato no menor, que años atrás nosotros veíamos que los profesionales con más de 45 años, 50 años, estaban fuera del mercado, no lograban ingresar o reinsertarse. Bueno, hoy en día las empresas terminan inclinándose más a ese tipo de perfil. ¿Por qué? ¿Sí? Porque la gran parte hoy, hay una encuesta reciente de una consultora especialista en remuneraciones, se llama Michael Page, dice que el 35% de los empleados tiende a estar abierto a buscar una nueva posibilidad laboral, ¿sí? O sea, ese indicador se agudiza en los jóvenes. El 54% de los jóvenes, y acá vamos a poner jóvenes, generación millennials, y para que se ubiquen un poquito, tengamos el número 25 a 40 años promedio, ¿sí? Son los millennials los que más se inclinan a eso. Entonces, ¿qué pasa con las empresas actuales? Están empezando a inclinar, bueno, más por la generación X, ¿no? La anterior, los que tienen más de 40 años, los cuales vienen con, primero, que valoran la estabilidad laboral, ¿sí? Y segundo, que vienen con otra forma habitué de trabajo, ¿no? ¿Qué significa? Cumplir el horario, ir de forma presencial, ¿sí? O lo que a veces escucho mucho en el común y corriente con lo que vienen llamando de compromiso. Tiene mayor compromiso, ¿no? No sé si tiene mayor compromiso, pero tienen otra forma de trabajar, ¿sí? Bueno, y después no podemos dejar de lado también que puede ser un motor para poder pensar en un plan de sucesión, que es el fenómeno mundial de la renuncia silenciosa. ¿Qué significa eso? Que la persona no es que renuncia a su trabajo, va, trabaja, cumple, pero hasta ahí, no le pida más. ¿Sí? Trabaja a reglamento y no le interesa dar más de lo estrictamente necesario. Entonces, quizás sí establecer un plan de sucesión, en ese caso, para ese tipo de personas que ocupan puestos claves, bueno, sea necesario, ¿sí? Sea favorable. Y también en la tercera generación es donde tiende a desaparecer la empresa familiar. Creo que este indicador ya lo habrán escuchado. Y si bien hay varios motivos por los cuales eso sucede, pero uno de ellos es por no planificar la sucesión.
El 40% de la siguiente generación dice que la generación anterior tiene resistencia al cambio de liderazgo. Graben este número. Y para entender una definición de plan de sucesión, es un proceso, ¿sí? Un proceso significa hay etapas, no es un hecho aislado. Es un proceso sistemático en el cual se identifica y se desarrolla el talento de la organización o esas personas con mayor potencial para cubrir roles o puestos críticos. ¿Qué significa eso? Bueno, este es el proceso a grandes rasgos. Primero identifico cuáles son las posiciones claves o puestos críticos, ¿sí? Es el mismo significado. Identifico a las personas que podrían llegar a ocupar esas posiciones y ahí defino el plan de carrera para esa persona. ¿Sí? En qué necesita capacitarse, qué necesita aprender, necesita una tutoría, alguien que lo acompañe, en cuánto tiempo podría estar preparado. Y ahí se implementa el plan y se hace el seguimiento, por supuesto, ¿no? Ese es el proceso. Y ahí para entender de qué hablo cuando hablo de puestos críticos, una de las cuestiones para identificar, y vayan pensando ustedes en la estructura, si son empresarios, están trabajando dentro de quizás del área de recursos humanos, es pensar, bueno, cuando alguien se va, ¿sí? O tenemos que, porque como vimos, la renuncia hoy en día es un motor, ¿no? Normal. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo para cubrir esa vacante? ¿Es urgente? ¿O puede haber alguien que puede por el momento ir tomando un poco esas atribuciones? Entonces, la urgencia es una de las cuestiones. La contribución al negocio. Pensemos, un ejemplo de la contribución al negocio puede ser directamente un gerente comercial. ¿De cuánto hablamos de que es responsable por la facturación de la empresa? Eso es un criterio para medir la contribución al negocio. Hablando de puestos que vemos muy comúnmente, un rol, ¿sí? Del fundador o el gerente general, ¿sí? Supongamos que ese fundador es el gerente general. Muchas veces esos fundadores tienen el rol que le podemos decir un poco más político, un poco más de relaciones comerciales, ¿sí? Pero normalmente en eso vemos que ese representante tiene nombre y apellido, ¿sí? O sea, esas relaciones políticas o institucionales en general desatan en negocios, ¿no? Eso es algo que es muy difícil de ser delegable. Entonces, pensar, ¿cómo vamos a hacer si algún día ese fundador decide retirarse o si no está? ¿Es posible capacitar a alguien? ¿Sí? Otro, impacto en las decisiones, de las decisiones que tienen los resultados. A veces hablamos, ¿no? Bueno, ¿cuál será también como ejemplo? Un gerente de administración y finanzas. Ustedes pueden pensar, bueno, pero no genera nada. No, sí genera, obvio que genera. ¿Sí? Genera ahorros, genera, bueno, cuánto podemos capitalizar a partir de un crédito, ¿sí? Todas esas son por las formas de medir, por ejemplo, un puesto que a veces no es un número tan directo como lo vemos en posiciones comerciales. Esos son puestos críticos. Y la escasez de habilidades en el mercado laboral. Como ya vemos, hay cada vez menos profesionales calificados en el mercado y los que hay son tentados por otras empresas. Identificando eso, bueno, ahí se describe qué competencias son necesarias para ese puesto. No lo que va a hacer,
¿sí? Lo que va a hacer es lo más fácil, pero ¿qué características tiene que tener? Liderazgo, negociación, son ejemplos. Y entonces, bueno, hablamos de puesto y ahora decir, a ver, pero ¿cómo voy a identificar a las personas? O sea, para la sucesión, ¿no? ¿Será que lo tenemos adentro? ¿Tenemos que buscar afuera? ¿Tenemos dudas? ¿Sí? Los que nosotros prevemos que pueden llegar a ser un posible sucesor, ¿son aptos? ¿Estamos seguros que son aptos? O si pienso en un familiar, ¿y si no fuera familiar? ¿Tendría ese puesto en otra organización? ¿Cómo sé? ¿No? ¿Cómo me aseguro? ¿Cómo puedo evaluar? Y nosotros en CAPS hace más de 10 años que utilizamos la herramienta PDA. PDA significa Personal Development Analysis o análisis del desarrollo personal. Es un test que está fundamentado en la teoría de la personalidad de Marston, un psicólogo, y que permite a través de una metodología simple, porque se completa totalmente online, es muy precisa porque tiene un nivel de confiabilidad cercano al 90%, y científica, porque como dije, hay una teoría por atrás de eso, que permite describir y analizar el perfil conductual de las personas. ¿Qué significa? Identifica, por ejemplo, el estilo de liderazgo, las motivaciones que tiene esa persona, cuáles son las competencias más desarrolladas, ya que antes hablábamos de competencias, cuáles son las competencias menos desarrolladas o menos naturales o que por ahí le requerirían mayor esfuerzo a esa persona desplegarlas, ¿sí? Y siempre acá remarcando que no hay perfiles buenos ni malos. Todo depende del para qué. Todos, o sea, si todavía no tomaron conciencia, tenemos aspectos que nos favorecen y otros que no tanto, ¿no? Entonces, cuanto mejor pueda tener una radiografía de cómo es esa persona, voy a poder tomar una mejor decisión, una decisión más objetiva, ¿sí? Entonces, si esa radiografía coincide con lo que el puesto requiere, bueno, adelante. Menos desgaste para la persona y también mayor eficiencia en la empresa, seguramente. Entonces, ayuda a predecir comportamientos en entornos laborales. Y acá les traje a modo de ejemplo uno de los gráficos que vemos en el PDA y que justamente lo utilizamos, fue un caso que utilizamos con un fundador que quería retirarse, tenía únicamente un hijo trabajando en la empresa, los demás no tenían interés y habían, bueno, consensuado que él sería su futuro reemplazo. La cuestión es que advertimos con esto que sus fortalezas hablaban de toda esta parte donde aparecen implementación, excelencia técnica, pensamiento analítico, con lo cual habla de mucha norma, ¿no? Pero lo que advertíamos que para liderar y ser motor de cambio, determinante, ser más proactivo, hoy en día no eran sus mayores fortalezas. Por lo cual lo que hicimos fue persuadir al fundador que no se retirase directamente de un día para el otro, sino que lo estuviera acompañando en un proceso de 3 años, ¿sí? Como un asesor interno y que él sirviera de desarrollo para su sucesor. Y el plan de sucesión en las empresas familiares, bueno, vamos a hablar de algunas características, ¿no? La primera es no conversar sobre la sucesión, ¿sí? No se conversa porque se teme que se desencadenen discusiones, bueno, entonces se terminan postergando esas conversaciones. La cuestión acá también sucede porque
hablar de la muerte es un tabú, pero nuevamente, si alguien no se dio cuenta, siendo un poquito irónica, todos nos vamos a morir. Y es más, no sabemos cuándo. Por lo cual, cuanto antes podamos hablar de eso, mejor. Y acá invito a los fundadores que estén escuchando a que abran ese espacio de conversación. Va a ser muy sano con sus hijos. Los mandatos que ocurren, tiene que ser el varón el que suceda. Tenemos casos varios, ¿sí? En CAPS donde termina afectando a las mujeres, también posibles sucesoras. Esto es muy común en ver en empresas agropecuarias. Todavía rige mucho esta regla de el varón. También está el mandato de que tiene que ser el mayor, ¿sí? Nosotros asesorando también una empresa, lamentablemente, por elegir el mayor, la hija siguiente, bueno, con un potencial increíble y una preparación increíble, se terminó enojando y se fue. Perdió la empresa, perdió la familia, perdieron todos. O el familiar, el que sea, pero tiene que ser familiar. ¿Y será que es así? Les dejo pensando. Muchas veces no cerrarse en ver si no hay algún externo que quizás tenga una mayor preparación, mayor y mejor preparación, y que podrá venir a dar muchos mejores resultados. También en CAPS tenemos muchos ejemplos de eso y que realmente las empresas dieron un salto, ¿sí? Muy positivo. A veces eligen también en base al interés de las personas y no viendo si realmente esa persona está preparada y no pensando en el beneficio para la empresa, sino queriendo ver de, ¿cómo decir?, agradar a ese familiar o evitar posibles discusiones. Y no hay un proceso, en general no está estandarizado un proceso. También hubo una reciente encuesta que hablaba a nivel global. Eso sí, fue una encuesta a nivel mundial que marca, identifica, el año pasado, 2021, el 30% de las empresas a nivel mundial contaban con un plan de sucesión establecido y formalizado. Año pasado volvieron a repetir la encuesta y ese número ya se había casi duplicado, pero no había tanta formalidad en esos planes, pero sí empezaron a poner a la sucesión sobre la mesa y a diagramar un plan, pero no formalizado. Y se estima, lamentablemente, que acá en Latinoamérica ese número llega únicamente al 20%. Entonces es importante establecer el plan. Y ahí sí tenemos, ¿no?, el nuevo líder, y hay que entender que para ser el nuevo líder, o hablemos de la figura del gerente general, no sirve cualquiera. Primero tenemos que ver, ¿hay alguien interesado? Y nuevamente, empresarios, fundadores, abran conversaciones, ¿sí? Pregunten, a ver, ¿cómo te sentís trabajando en la empresa? ¿Qué expectativas tenés en relación a tu desarrollo profesional? ¿Qué aspirás en un futuro? Porque tal como Natalia comentó antes, nosotros no podemos imponer nuestros deseos ni motivaciones. Por lo cual, si hay alguien de la siguiente generación que su interés radica en otra cosa, es totalmente válido. Bienvenido sea así. Va a vivir más feliz, ¿no? Y bueno, si no tengo a nadie interesado familiar, ¿lo tengo adentro de la estructura que tengo hoy en la empresa? ¿Cómo sé? Tendría que evaluar. Pero no lo tengo adentro. ¿Lo traemos de afuera? Yo, como fundador, busco un reemplazo, un gerente general de afuera.
Bueno, es posible, hay que evaluar también la posible resistencia que puede tener, ¿no? Los riesgos. Por ejemplo, pensar en que se pueden debilitar un poco los valores familiares, ¿sí? Porque es una persona que no fue criada dentro del seno familiar, ¿sí? Otro riesgo que puede suceder es que, bueno, haya, perdón, no sé por qué está corriendo, haya resistencia, desconfianza de los demás, de las personas que le reportarán a él, porque es un ajeno, es un desconocido, ¿sí? El bajo nivel de confianza, ¿no? Pero bueno, si se busca el consenso en eso y si eso es conversado, que están todos de acuerdo que la mejor opción es traer un gerente de afuera, te digo que los resultados son espectaculares, ¿sí? Y bueno, en base a eso también habría que ver si es de adentro, bueno, trabajar en un plan de desarrollo y apoyar y acompañar. Probablemente ese fundador debe seguir apoyando. Y otro tema tabú, muchas veces la remuneración. La remuneración siempre tiene que ser acorde al mercado, ¿sí? No se tiene remuneración porque es el hijo. ¿Ah? Entonces la remuneración es siempre acorde al mercado y al puesto. Y también pensar en cómo se va a mantener ese fundador, cómo le podemos también garantizar algún tipo de ingreso. Recuerden que todo esto, lo ideal es que se haga a través de un asesoramiento profesional. No es conveniente hacerlo solo. Lo ideal es buscar apoyo profesional, externo. Una consultora no tiene sentimientos o vínculos afectivos, por lo cual va a poder asesorar desde una mirada mucho más objetiva la toma de decisiones. Nosotros en CAPS, recuerden que somos especialistas en planificación patrimonial y sucesoria de empresas familiares, por lo cual les podemos ayudar con este desafío. Y para ir cerrando y repasando algunos beneficios del plan de sucesión de empresas familiares, bueno, protege a la organización de la incertidumbre, de esos cambios, sea un cambio también, no nada más externo, una jubilación, un despido, una renuncia, ¿sí? Una baja. Identifica a los futuros líderes, entonces puedo tener un mapeamiento bien sobre con qué talentos cuento dentro de mi estructura. Impulsa la formación continua, porque recuerden que estuve hablando siempre de plan de desarrollo. Fomenta la fidelización del talento. Fidelización, recuerden, con este índice de rotación que tenemos, es una forma de intentar fidelizar los talentos. Ahorra tiempo y dinero. Piensen ustedes, si alguna vez tuvieron que encarar algún proceso de selección, una búsqueda, ¿cuánto lleva buscar un profesional acorde? Faltan profesionales capacitados en el mercado. Y, bueno, con todos los casos que estuve mencionando, promueve la armonía familiar y la sustentabilidad de la empresa. Y ahí, para cerrar, la prueba final de la grandeza de un fundador o cabeza de la empresa es cuando bien escoge a su sucesor y cuando bien puede mantenerse a un lado, dejando que aquel maneje la empresa. Eso lo dijo Peter Drucker, debe ser conocido de algunos. Y ahí vuelvo al número que les dije que guarden. 40% de la siguiente generación dice que la generación anterior tiene resistencia al cambio de liderazgo. Muchas gracias. Muy amable, Andreina, realmente muy rica y muy